Fíjense que para Leibniz la posibilidad coincide con la pensabilidad, con la no contradictoriedad. Entonces, si es pensable, es posible. Y bueno, un poco a esto era lo que queríamos llegar. Pero ¿de qué tipo de posibilidad habla Leibniz? Y dice, si Dios es el ser perfectísimo, entonces la posibilidad de Dios tiene que ser irrestricta, es una posibilidad total. ¿Y por qué esto? Porque su esencia, la esencia de Dios, es una esencia plena. Y por lo tanto, si la esencia de Dios es una esencia plena o es toda la esencia, por lo tanto existe. Ahora, les agrego una cosita más para que veamos un poco cómo se cierra esto. Ustedes vieron que para Leibniz, cuando hablamos de los entes contingentes, no alcanza con hablar de la posibilidad del ente contingente, sino que el ente contingente, además de ser posible, para existir tiene que ser composible. Es decir, además de ser no contradictorio en sí mismo, tiene que ser compatible con un montón de otros posibles. Y de ahí toda su teoría de los mundos posibles, ¿no? Él dice hay muchos mundos posibles, infinitos mundos posibles, y que cada mundo posible encierra un montón de posibles que son compatibles entre sí. Si hay un posible que es incompatible con este mundo, será posible en sí mismo, pero no compatible con este mundo, entonces será parte de otro mundo posible. Y de todos estos mundos posibles, ¿cuál existe? Y bueno, el que tiene mayor grado de esencia. Ahora bien, ¿qué significa el que tiene mayor grado de esencia o el que es más perfecto? Que para Leibniz es lo mismo, es decir, el que tiene mayor grado de esencia, o el más perfecto, o el más existidero, el más candidato a la existencia, para Leibniz son sinónimos. Y esto significa el que tiene mayor cantidad de relaciones, es decir, mayor cantidad de posibles, con el menor número de principios, ¿sí? Entonces, el mundo que yo puedo explicar con el menor número de principios, ustedes vieron que los dos principios capitales o centrales del sistema de Leibniz son el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción y el principio de identidad, pero que en el fondo se reduce al principio de no contradicción. El mundo que yo puedo explicar con mayor cantidad de relaciones a partir de estos principios solamente, ese va a ser el mundo que efectivamente existe. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Leibniz? ¿Qué pasa en Dios? Porque, ¿qué pasa con la composibilidad en Dios? ¿Hace falta la composibilidad? Y Leibniz va a decir, no, como la posibilidad de Dios es posibilidad total, es una posibilidad irrestricta, es compatible con cualquier mundo. Es más, no solamente es compatible y composible con cualquier mundo, sino que es fundamento de la posibilidad de cualquier posible. ¿Por qué? Porque lo posible particular o restringido o lo posible con posible solamente es posible gracias a la posibilidad total, ¿sí? Entonces, y esto ya sería parte de otro argumento, ¿no? Porque yo estoy recurriendo acá de algún modo a los posibles contingentes para poder probar la posibilidad de Dios. Pero bueno, de algún modo esto nos delinea cuáles son los elementos principales que trabaja Leibniz para hablar del argumento ontológico, o más que del argumento ontológico, del complemento del argumento ontológico. Porque él dice, bueno, el argumento ontológico yo lo dejo tal cual está. Si yo pruebo la posibilidad de Dios, ya eso completa lo que tiene de imperfecto el argumento ontológico. Y de ese modo, si yo pruebo la posibilidad de Dios, el argumento concluye válidamente. Ahora, ¿cuáles son, de algún modo, las dificultades, o no sé si dificultades, pero sí las nociones capitales que rescato de todo esto que fui planteando? Un poco que, evidentemente, para Leibniz la noción de posibilidad es anterior. ¿Anterior a qué? Anterior a la actualidad, por de pronto, y por tanto coincide con la esencia, ¿sí? La posibilidad coincide con la esencia, es la noción primaria, y que él de alguna manera la postula, ¿sí? La postula casi sin probarla, se podría decir, casi no, sin probarla. Él da por supuesto la posibilidad y a partir de la posibilidad prueba el resto. Por otro lado, otra cosa interesante que podemos rescatar de esto es qué es lo que él dice, o cuál es su noción por ahí de demostración, porque fíjense, yo acá qué es lo que les fui haciendo, les fui definiendo, ¿sí? La noción de Dios, la noción de posibilidad, la noción de perfección, la noción de esencia,
Bueno, eso para Leibniz es demostrar. Para Leibniz demostrar significa definir, significa reconducir a definiciones más simples. Cuando yo tengo nociones complejas, esas nociones complejas reconducirlas a nociones anteriores a esas, que sean más simples, descomponerlas en nociones más simples, hasta que llegue a nociones totalmente simples, ¿sí? Y ese encadenamiento de definiciones para Leibniz es una demostración. Fíjense que este método es el método que sigue de algún modo la matemática, es un método geométrico, que es un poco lo que él proponía. Bueno, y por otro lado, esto de que la esencia para Leibniz es realidad, pero entonces la realidad para Leibniz no es tanto lo existente, sino lo posible. Lo existente prácticamente, estoy diciendo, sino lo posible. Entonces, realidad coincide con esencia y cantidad de realidad coincide con cantidad de esencia. ¿Qué es cantidad de esencia? Cantidad de perfección, que era cantidad de relaciones. Acuérdense que para Leibniz todo esto de alguna manera nos cierra bastante, entendiéndolo a la luz de la armonía preestablecida, que es de la que él habla siempre, ¿no? Va a ser más real que el mundo más armónico, es decir, donde haya mayor cantidad de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Mayor conexión entre distintos posibles, ¿sí? Mayor cantidad de posibles con más predicados que se relacionan entre sí. De algún modo, Leibniz en algunos otros textos termina identificando, sobre todo en el argumento modal, que muchas veces algunos los confunden con el argumento ontológico, termina identificando esta noción de posibilidad total, que es la posibilidad que se da en Dios, con la necesidad, porque si es posible totalmente de manera restricta, existe, ¿sí? Entonces necesariamente existe. Por lo tanto, la posibilidad total coincide con la necesidad. Y la posibilidad parcial, que se da en los otros entes, en los entes contingentes, coincide con lo que Leibniz va a llamar necesidad hipotética. ¿Por qué hipotética? Porque depende de un condicional. Bueno, otra cosa también interesante que podemos rescatar de lo que fuimos diciendo es su insinuación de que podemos captar distintamente la noción de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo mostrar la posibilidad de Dios significa aclarar esta noción que para mí es confusa y mostrar que es posible o no contradictoria, significa entonces mostrar la esencia, ¿sí? O mostrar la posibilidad. Y por tanto, mostrar la noción de Dios es mostrar la esencia, captar de manera total la esencia divina. Y bueno, y por último, habría que ver si podemos decir que esto que propone Leibniz como encadenamiento de definiciones es una demostración o no. Algo interesante y con esto termino, es una frase de Ángel Luis González, en una obra que se llama La articulación metafísica de las modalidades leibnizianas, en la que dice: el verdadero y propio criterio discriminador de la posibilidad para Leibniz es la pensabilidad. De ahí que subraya lo siguiente: la posibilidad es la necesidad como posibilidad total. ¿Qué quiere decir que la posibilidad es total? Que ya no se puede pensar más, que la mente ha quedado colmada, y por tanto que este juego es la ficción hipotética que ha mostrado su última regla. Entonces, de alguna manera, hay toda una ficción. ¿Qué quiere decir toda una ficción? Algo que hace el pensamiento, ¿sí? Y la posibilidad total es lo último que puede pensar, y que de alguna manera cierra el sistema. Cierra y abre el sistema, porque no solamente cierra el sistema, porque porque es a lo que llega, sino que también es fundamento de todo el sistema. Ustedes van a ver que en cualquier texto de Leibniz, Dios es fundamento de todo el sistema, de la armonía preestablecida, de las verdades eternas, etcétera, etcétera. Bueno, con esto de un poco por terminar la cuestión.